Is a part of you happy that Cal is dead? Xavier Collins, un agente del servicio secreto, es el principal sospechoso de un crimen que al parecer no cometió. Esto es Series Desclasificadas. La historia comienza durante el segundo mandato presidencial de Cal Bradford, un hombre que se había ganado la simpatía del público por su franqueza y autenticidad. Bradford, que había dirigido un negocio exitoso antes de entrar en la política, sentía que su posición como presidente era merecida, aunque admitía no ser el más indicado para el cargo. En una inusual entrevista, impresionó a la gente con su actitud relajada y directa. Le pidió que hiciera cualquier pregunta sobre el trabajo y le explicó que había despedido a su anterior agente simplemente porque quería a alguien más joven y entretenido. Bradford buscaba a alguien en quien podía confiar y la seriedad de Collins lo convenció de que él era el candidato ideal. Así se unió al servicio secreto, demostrando con el tiempo su valía y ganándose la confianza del presidente. Durante una mañana, Collins llega al trabajo y releva a los oficiales que habían estado de guardia durante toda la noche. Aunque el presidente solía despertarse a las 8, ese día se había quedado dormido, lo que levantó sospechas. Al entrar en su habitación, el presidente estaba recostado en un charco de sangre. Paralizado por un momento, Collins inspeccionó la escena y notó detalles clave: 2 pendientes en la mesa y 2 copas de vino, lo que sugería que alguien, probablemente una mujer, lo había visitado la noche anterior. Collins llamó a su amigo y colega Billy, quien rápidamente llegó al lugar y concluyeron que debía ser alguien con acceso a la residencia, ya que no había señales de una entrada forzada. Mientras tanto, la agente novata Jane recibió instrucciones de asegurar que nadie entrara o saliera de las instalaciones. Minutos más tarde, Collins revisó las grabaciones de la cámara de seguridad junto a García, el encargado de vigilancia, descubriendo varias cosas importantes pero sin identificar al sospechoso. Primero, se vio a Robinson, la jefa de Collins, visitando al presidente poco antes de su muerte, y se sugirió que mantenían una relación secreta, aunque nunca se mencionó explícitamente. Además, las cámaras se apagaron durante 2 horas en la noche, justo cuando Billy, quien estaba de guardia, se había quedado dormido. García también notó que alguien había pausado el televisor, indicando que había alguien más presente en la casa. En el pasado se mostró que Collins había salvado la vida del presidente durante una conferencia de prensa, cuando un individuo intentó dispararle. Collins resultó gravemente herido en su hombro, pero logró cumplir con su protección, consolidando una relación de confianza. El presidente incluso lo visitó en el hospital, donde Collins le reveló aspectos personales de su vida, como las decisiones de su esposa sobre el nombre de su segundo hijo, inspirado en James y el Durazno Gigante, de Roald Dahl. En un segundo, Bradford compartió un secreto de estado impactante. Él y su gabinete estaban construyendo una ciudad subterránea en Colorado para albergar a miles de personas en caso de un apocalipsis. Según estudios, una catástrofe natural inminente podría acabar con la mayor parte de la humanidad. En el presente se reveló que Collins y todos los que conocimos vivían en esa ciudad subterránea desde hace 3 años. Similar a lo ocurrido en la película El Show de Truman, este lugar era un entorno artificial con elementos como luz solar y ríos simulados. Incluso se observó a un hombre colocando patos robots en el agua, para dar una sensación de normalidad. Todos los residentes tenían brazaletes electrónicos para realizar pagos, y se reveló que Collins culpaba a Bradford por la muerte de su esposa, quien quedó atrás al trasladarse a la ciudad subterránea. Aunque logró llevarse a sus hijos, no pudo perdonarse haberla dejado. Esto lo convirtió en el principal sospechoso del asesinato del presidente, especialmente porque fue la última persona en verlo con vida. La relación de Collins con Bradford era complicada. Aunque le debía mucho, sus últimos momentos juntos estuvieron marcados por resentimiento y dolor. ¿Quién es Samantha Redmond? La mujer conoció a su esposo Tim hace aproximadamente 12 años y su vida cambió por completo. Pasó de ser una mujer entusiasta a alguien reservada y mucho más seria. Acababa de vender su startup y estaba a punto de convertirse en multimillonaria. Y fue en esta ocasión cuando conoció a Tim en un bar. Samantha se casó y tuvo a Dylan y a Hadley, y todo iba de maravilla hasta que un día su hijo Dylan le diagnosticaron una enfermedad terminal. Samantha lo llevó con todos los médicos renombrados, pero todos le dijeron que no podía salvarse. Pasaron los días y parecía que Samantha había perdido la gana de vivir. En una conferencia donde se abordaban problemas globales que impactarían a la población en el futuro, una exponente habló sobre cómo el mundo estaba al borde de una catástrofe y cómo en tan solo una década la superficie de la Tierra se volvería inhabitable. Solo 4 o 5 personas asistieron a esta sesión, entre ellas Samantha y el actual presidente fallecido, que en ese momento era senador. Tras su presentación, el científico se frustró porque nadie lo tomó en serio. Sin embargo, lo que decía era cierto, aunque sonara increíble. Samantha y Bradford tuvieron una conversación al final de la sesión y creo que ahí comenzó su colaboración.
Probablemente se dio cuenta de que necesitaba a alguien como Samantha si quería postularse para las elecciones presidenciales. Años más tarde, cuando Bradford se convirtió en presidente, Samantha fue puesta a cargo del proyecto en Colorado, y vimos cómo conoció al arquitecto y explicó lo que necesitaba de él. La agente Robinson estaba a cargo de interrogar a los sospechosos. Collins no estaba de acuerdo, ya que creía que Robinson también debía ser sospechosa, ya que tenía un romance con el presidente y lo había visitado en secreto el día de su muerte. Durante el interrogatorio, Collins perdió el control y le preguntó por qué no contaba qué estaba haciendo con el presidente ese día. Robinson no toleró que le hablaran así, ya que aunque su relación con Bradford era un secreto a voces, nadie se lo mencionaba directamente. Gabriela Torabi, consejera del presidente, le pidió a Samantha encargarse del interrogatorio. Samantha confiaba en ella porque le había ayudado con su hijo cuando fue diagnosticado con una enfermedad terminal. En ese momento, Samantha estaba tan desesperada que pidió a Torabi que dejara a todos sus pacientes para dedicarse exclusivamente a ella, y estaba dispuesta a compensarla generosamente. En el presente, Torabi intervino en el interrogatorio y le pidió a Robinson que saliera. Torabi le hizo algunas preguntas a Collins y, para sorpresa de todos, le preguntó si una parte de él se sentía feliz de que el presidente estuviera muerto. Collins, obligadamente y por sugerencia, respondió que sí, y los resultados del polígrafo confirmaron que no estaba mintiendo. Con esto, Torabi convenció a Samantha de que Collins no podía ser el asesino. Esto sugiere que la gente confía en ella, o al menos tenía la sensación de que ella quería ayudarlo. Aunque no se reveló por qué actuó así, parecía que creía en su inocencia. Este incidente dejó claro que nadie estaba diciendo toda la verdad, y todos los involucrados tenían motivos ocultos. Samantha decidió no revelar al público que el presidente había sido asesinado. Convenció al gabinete de anunciar que Bradford había muerto por causas naturales, ya que quería evitar caos y desorden. Henry, el vicepresidente, fue nombrado presidente, pero solo era un títere, ya que Samantha controlaba todo desde las sombras. Esto quedó en evidencia cuando Samantha le pidió que no usara su criterio al hablar en público, y que simplemente leyera el discurso preparado. Mientras esto ocurría, Billy visitó a Collins para asegurarse de que estuviera bien después de todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas. Fue entonces cuando le confesó a Billy que sospechaba que Samantha ocultaba algo. Sus maneras y la forma en que manejaba la situación lo hacía pensar que ella tenía algún secreto. Sin embargo, tras haber dejado la escena del crimen, Collins no se fue con las manos vacías, ya que se llevó un paquete de cigarrillos del presidente que posiblemente podría vincularlo con el asesinato. Esta cajetilla contenía un único cigarrillo con una serie de números escritos en él, y más tarde creía que ese número correspondía a un avión que alguien había usado para llegar a la ciudad subterránea. Más adelante, el hijo del presidente llevó a Presley a un lugar donde almacenaban objetos antiguos del mundo exterior, y allí había un avión con un número de serie similar al del cigarrillo. Collins tenía la intuición de que ese número podía ayudarle a resolver el misterio del asesinato, aunque aún no sabía cómo. Robinson tenía recuerdos recurrentes de la noche que pasó con el presidente y se sentía traumatizada al ver el cuerpo sin vida de Bradford. El atacante lo había asesinado con un arma contundente y la visión de la herida le revolvía el estómago. Fue al baño a vomitar y Samantha Redmond notó que le estaba costando mucho manejar la situación. Le dijo de manera directa que no necesitaba un amante desconsolada tomando decisiones impulsivas que pudieran arruinar toda la investigación. Le indicó que si no se sentía cómoda manejando la situación, debería buscar a alguien más para el trabajo. Su ego quedó herido, pero aseguró que podía confiar en ella. Robinson comenzó su investigación mientras Samantha intentaba calmar a Henry. Y aunque Henry era el comandante en jefe, Samantha era la persona más poderosa en la ciudad subterránea tras la muerte de Bradford. Cuando el presidente ordenó a Samantha encontrar al asesino cuanto antes y le dijo que podía retirarse, ella respondió con calma, recordándole que estaban en su oficina. Esa arrogancia y determinación hablaban más fuerte que las palabras. A través de la tecnología de rastreo digital, García logró descubrir quién había apagado las cámaras de seguridad la noche del asesinato del presidente. Se supo que además de tener una relación secreta, Billy y Jane escondían otras cosas. Apagaban las cámaras en varias ocasiones para usar las pertenencias del presidente, jugaban sus videojuegos y comían su comida a escondidas. Robinson creyó haber logrado un avance significativo cuando descubrió esto, y con mucha confianza le pidió a Samantha que se sentara para demostrarle lo capaz que era. Sin embargo, cuando confesaron que solo estaban jugando videojuegos, Samantha se dio cuenta de que estaba rodeada de incompetentes. Creyó que esto no tenía relación con el asesinato y le permitió marcharse. No obstante, consideró que fue un error. Jane parecía inofensiva, pero Billy no debió haber sido absuelto tan fácilmente. Este hombre claramente estaba ocultando algo, incluso cosas que Jane podría no saber. Se hacía pasar por un buen amigo apoyando a Collins, pero en el fondo parecía estar tramando algo para su propio beneficio.
Vimos como la doctora Torabi, la consejera del duelo, tomó la rienda de la investigación y le hizo a Collins una pregunta inusual: si una parte de él se sentía feliz por la muerte del presidente. Collins respondió afirmativamente a pesar de saber que podría meterse en problemas. Confundido, fue hasta su casa para preguntarle por qué había hecho esa pregunta, y Torabi lo invitó a caminar para evitar ser escuchados. Le dijo que le daría una respuesta, pero que también necesitaba que él se abriera y le contara lo que había sucedido con su padre. Collins, algo incómodo, le explicó que había descubierto que su padre, Fred Collins, padecía Parkinson, pero había ocultado su condición a sus empleadores. Fred era piloto y Xavier temía que pusiera en riesgo la vida de los pasajeros, por lo que le pidió que se retirara. Sin embargo, él se negó y alegó que su condición estaba bajo control. Al no tener otra opción, Xavier informó a las autoridades sobre la enfermedad de su padre. Esto provocó su jubilación forzada y deterioró la relación entre ambos. Además, Xavier reveló que nunca perdonó al presidente por no haber podido recoger a su esposa antes de llegar a Paradise. Torabi confesó que ella fue quien lo recomendó al presidente, porque creía que tomaría la decisión correcta incluso en situaciones difíciles y lo veía como su carta salvadora para un momento crucial. Collins y Torabi terminaron en su casa y surgió una conexión que resultó en un momento íntimo. Durante este encuentro en la ducha, Torabi le dijo que al presidente le había pedido que lo buscara si algo inesperado ocurría. También le dejó otro mensaje particular: Billy era un hombre peligroso y no debía confiar en él. Y esto se hizo evidente, ya que durante la noche vimos a Billy observando a la hija de Collins con un arma en su mano. En un vistazo al pasado, nos encontramos con que Billy tuvo una infancia bastante dura, quien al parecer vivía con su tío porque sus padres fallecieron cuando era niño. Y no es que el tío fuera precisamente el típico adulto cariñoso que uno esperaría. Era un tirano de esos que no muestra ni una pizca de afecto. Su misión en la vida parecía ser convertir a Billy en alguien despiadado, enseñarle a ser duro e indiferente. Pero Billy, digamos que no estaba hecho para eso. En medio de esa sesión de caza, justo cuando las cosas se ponían feas, su perro salió corriendo tras el objetivo y lo distrajo. Pero aquí viene lo peor. Su tío, enfurecido, le ordenó que le disparara al perro. Billy agarró el arma, pero en lugar de apuntar al perro, apuntó directamente a su tío. Disparó y ahí terminó todo. Su tío murió en el acto y Billy fue enviado a un centro de detención juvenil. En la cárcel todos empezaron a hablar de él como el chico que eligió a su perro por sobre su tío. Pero vamos, esa no era toda la historia. Ese día Billy defendió algo mucho más importante: su bondad. Sí, puede que haya matado a su tío, pero demostró que a pesar de todo seguía siendo humano. Ahí estaba la gran contradicción de su vida. Por fuera parecía un tipo frío, pero por dentro había un niño asustado que solo quería hacer lo correcto. El tiempo en el reformatorio dejó huella. Se metió en varias peleas, pero siempre contra quienes intentaban intimidarlo o burlarse de él. Hasta que un día algo cambió. Un grupo selecto de prisioneros fue reclutado para formar parte de una unidad secreta del gobierno, encargada de hacer el trabajo sucio que nadie podía admitir públicamente. Y así fue como Billy terminó en el servicio secreto. Ahí entró Samantha, también conocido como Sinatra, quien incluyó a Billy en una lista de 25.000 personas que fueron llevadas a la ciudad subterránea. Ella sabía que un tipo como Billy podría ser útil en el futuro. Y bueno, la verdad es que sí lo sería. Collins, su amigo de confianza, tenía un dilema enorme. Era difícil para él aceptar que Billy pudiera haber estado involucrado en el asesinato del presidente. Primero intentó investigar revisando los registros oficiales, pero no encontró nada claro. Casi todo estaba clasificado. Así que decidió ir directo al grano y confrontarlo después de no obtener nada útil de Jane, la novia de Billy. Collins sospechaba que algo andaba mal cuando Billy ignoró sus mensajes y luego le mintió diciendo que estaba trabajando cuando en realidad seguía en su casa. Resulta que el presidente Bradford solía visitar un bar propiedad de Mark Donnelly, después de que todos se mudaron a la ciudad subterránea. La esposa de Mark, Susan, era una científica atmosférica, y Mark siempre pensó que él había conseguido su entrada a la ciudad gracias a sus habilidades. Bradford era un tipo peculiar. Tomaba muy en serio los consejos de las personas en las que confiaba, especialmente de los agentes del servicio secreto. Creía que ellos estaban más conectados con la realidad que él. En una ocasión, Billy le dijo algo que resonó mucho. Si quieres demostrar gratitud a la gente, dile la verdad. No es necesariamente la mala noticia lo que angustia, sino la incertidumbre sobre el futuro. Billy explicó que no saber si aún quedaba alguien en la superficie era una carga emocional inimaginable. Collins estuvo totalmente de acuerdo porque su esposa se había quedado atrás y él aún guardaba la esperanza de que pudiera estar viva. Billy creía que antes de que esa esperanza se convirtiera en desesperación, el presidente debía hacer algo al respecto. Pocos meses después de que todos se mudaran a la ciudad bajo una montaña, el presidente Carl Bradford empezó a notar algo raro.
La gente no estaba feliz. Bueno, ¿quién lo estaría? Estaban atrapados bajo tierra, viviendo como topos, mientras afuera seguía latiendo la esperanza de que el mundo exterior todavía fuera habitable. Y esa incertidumbre los estaba comiendo vivos. Así que, en un intento por calmar las aguas, Cal tomó una decisión. Mandó a 4 exploradores, quienes posteriormente fueron llamados los 4 pilares de la nueva sociedad. Parecía una buena idea, pero para Sinatra esa misión fue como una bomba a punto de estallarle en la cara. La Operación Colorado era como su obra maestra. Metafóricamente hablando, era como su tercer hijo. Así que cuando esos 4 salieron a investigar, Sinatra decidió que había que detenerlos antes de que trajeran información. Y claro, ¿quién mejor para hacer el trabajo sucio que Billy, el ex mercenario de sangre fría? Ahora bien, aquí hay algo importante. El mundo exterior no estaba precisamente en su mejor momento. Había pasado por un enfriamiento climático severo, algo así como un invierno nuclear. Imagina la luz solar bloqueada por hollín y residuos de guerra, dejando todo helado y miserable. Pero según Susan Donnelly, la mujer del bartender, el aire seguía siendo respirable. Y eso era un problema enorme para Sinatra. Para proteger su paraíso, ordenó a Billy eliminar a los 4 exploradores. Literalmente, quería silenciarlos antes de que dijeran algo que pudiera echar a perder sus planes. Y sí, es prácticamente una trama muy parecida a lo que vemos en Silo. Susan Donnelly era una de las exploradoras. Era brillante, valiente y descubrió que la superficie no estaba tan muerta como todos pensaban. Pero claro, Sinatra no quería que nadie supiera esto. Si la gente se enteraba, probablemente se lanzarían en masa hacia afuera, y adiós al control de la población que ella tanto defendía. Billy no quería matarla, pero aún así no tuvo otra opción. Sinatra le vendió la idea de que lo hacía por el bien común. Si volvían a la superficie, los recursos se acabarían pronto y la humanidad terminaría peor que antes. Suena lógico, ¿verdad? Pero tal vez había algo más oculto. Últimamente, Billy tenía un mal presentimiento. Desde hace semanas sospechaba que Sinatra y Robinson estaban tramando algo contra Collins, y ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Billy había hecho cosas horribles en su vida, cosas que nunca podría justificar, pero traicionar a Collins no era una de ellas. Collins era su amigo y aunque Billy no era exactamente un modelo de virtud, sabía que algunas líneas no debían cruzarse. Lo curioso es que Billy siempre había sido víctima de sus circunstancias. Nunca eligió ser asesino, pero tampoco tuvo muchas opciones. Sobrevivir en su mundo significaba hacer lo que te pedían sin importar cuánto doliera. Sin embargo, esta vez era diferente. Esta vez sentía que estaba llegando al límite. Después de la muerte del presidente Bradford, al parecer, Sinatra le pidió en secreto que vigilara a Collins, y tal vez por eso vimos a Billy rondando afuera de su casa con un arma. Pero no era solo eso, la tensión entre Billy y Sinatra estaba a punto de explotar. Billy hizo algo que muy pocos se atrevían, irrumpió en la oficina de Sinatra sin avisar. Le dijo sin rodeos que dejara a Collins fuera de sus juegos sucios. Literalmente la enfrentó como si no supiera que Sinatra no era alguien a que pudieras amenazar sin consecuencias. Con ese tono sarcástico que solo ella podía manejar, Sinatra le recordó que él no era el único que sabía usar un arma. Pero Billy, con esa arrogancia que lo caracteriza, le respondió que si planeaba matarlo, más le vale enviar a su mejor hombre. Claro, sabía que estaba jugando con fuego. Probablemente ya había firmado su sentencia de muerte, pero no le importó. Como era de esperar, Billy fue directo a ver a Collins. Le aseguró que no había matado al presidente Bradford. Le pidió que confiara en él y que le diera un día para demostrar que merecía su confianza. Collins no sabía qué pensar, pero algo en su mirada le decía que estaba diciendo la verdad. No sabemos qué pasaba por la cabeza de Billy en ese momento, pero estaba claro que estaba emocional, como si sintiera que el tiempo se le estaba acabando. ¿Por qué dejarlo para el día siguiente? Quizás porque sabía que después de eso ya no habría vuelta atrás, o tal vez porque quería darle una última oportunidad a Collins de salvarse o salvarse a sí mismo. Billy regresó a su casa y ahí estaba Jane, sentada en la mesa del comedor esperándolo. Le había prometido que pasarían la tarde juntos en la feria, pero ya sabe cómo son las cosas con Billy. Siempre había algún compromiso que lo alejaba de sus promesas, y esta vez no fue diferente. Tomó un sorbo de la cerveza que había sobre la mesa, pero momentos después se desplomó al suelo. Su último aliento escapó de su cuerpo antes de que pudiera entender qué estaba pasando. Jane se acercó lentamente y le dijo: You told her to send the biggest motherfucker she had. Con la partida de Billy, Collins perdió no solo a su amigo, sino también a la única persona que quizás podía ayudarlo a descubrir la verdad. La administración, por supuesto, no iba a dejar las cosas así. Inventarían otra historia falsa como siempre lo hacen. Probablemente dirían que Billy se suicidó culpable por el asesinato del expresidente Cal Bradford. Y para respaldar esa mentira, Jane dejó una pastilla sobre la mesa simulando una sobredosis. Pero Collins no es ningún ingenuo. Desde el momento en que vio a Billy, supo que era inocente. Jamás se quitaría la vida por un crimen que no cometió.
Sin embargo, aunque Collins eventualmente logre descubrir toda la verdad, tendrá que reunir pruebas sólidas para demostrarlo ante el mundo, y eso no será nada fácil. Ahora está solo, sin nadie en quien confiar realmente, y mientras todos ven a Sinatra como una madre en duelo, él la ve tal y como es, una mujer peligrosa capaz de sostener un cuchillo en cada mano. Todo esto nos lleva a una conclusión inquietante. Sinatra está metida en una conspiración mucho más profunda de lo que imaginamos. Cal Bradford nunca tuvo el poder real, era solo una marioneta en la silla presidencial mientras Sinatra movía los hilos desde las sombras. Paradise no es más que una falsa utopía, un teatro donde un puñado de personas poderosas controlan la información para manipular a los habitantes. Es como si estuviéramos viendo una versión distópica de cómo las megacorporaciones manejan nuestras sociedades capitalistas, solo que aquí el escenario es subterráneo. Pero, ¿está Sinatra involucrada en el asesinato del presidente? Antes de morir, Cal le pidió a Torabi que entregara un mensaje a su buen amigo Collins, en caso de que algo le sucediera. Billy Pace es un peligro. Esto sugiere que Cal sabía algo sobre la información encubierta de Billy, o que lo estaba vigilando de cerca mientras trabajaba como su guardaespaldas personal. Así que, recapitulemos. Billy vigilaba a Cal, Jane vigilaba a Billy y probablemente alguien más estaba vigilando a Jane, y todos ellos respondían a una sola persona, Sinatra. Además, Billy confesó algo interesante. Él y Jane apagaron todas las cámaras de seguridad durante 1 hora y media, de 10:43 p.m. a 12:13 a.m., la noche del asesinato de Cal. Cuando Robinson le preguntó por qué, Jane respondió con una excusa absurda. Lo hicimos para jugar Wii tenis juntos. Sí, claro, parece más bien que Jane fabricó esta historia para manipular a Billy y crear un patrón. Tal vez apagaban las cámaras regularmente para que cuando ocurriera el asesinato nadie sospechara. Aún así, sigo creyendo que Billy no lo hizo. Estaba dormido cuando mataron a Cal, y todo apunta a que Jane podría ser la culpable. ¿Pero por qué? ¿Eliminó Sinatra al presidente porque sabía demasiado? O peor aún, ¿hay alguien más detrás de todo esto? Un detalle clave es que falta la tablet de Cal, probablemente cargada de información clasificada sobre la Operación Colorado, y algo me dice que no está en manos de Sinatra. De hecho, parece que eso es lo que más le preocupa. Entonces, ¿quién tomó la tablet? ¿Quién fue el verdadero asesino del presidente? Y sobre todo, ¿qué significa el número 81-2092? Una oscuridad eterna se había apoderado del mundo exterior y Estados Unidos estaba sumergido bajo el agua, un destino predicho durante la Cumbre Financiera Internacional. Within a year, 20% of all livestock will perish from fluorosis poisoning. Pero, ¿será esto todo lo que queda? La transición nos muestra solo la punta del iceberg, ya que no solo están en una ciudad subterránea, sino que toda la civilización está dentro de un domo para mantenerse separado del agua. Desde el comienzo era evidente que el presidente Bradford no era feliz en su interior. Escuchando un mixtape con Whitesnake de fondo reflejaba realmente cómo se sentía por dentro. No estaba satisfecho con las decisiones que había tomado en su vida profesional, y su deteriorada relación con su familia también le preocupaba. Cal nunca pudo convertirse en el hijo que su padre quería que fuera, a pesar de que hacía todo lo que se le pedía. Además, la forma en que Jeremy, el hijo de Cal, lo menospreciaba lo hacía sentir realmente mal. Cal quería arreglar sus relaciones, pero por más que lo intentara, no lograba salir de su estancamiento y comenzar de nuevo. Esto explica en parte su adicción al alcohol en los primeros episodios. Anteriormente se reveló que Sinatra había ordenado a Billy matar a los exploradores que habían ido a la superficie para evaluar la situación y averiguar si había sobrevivientes. Sinatra no quería que la gente supiera que aunque las condiciones de vida en la superficie de la Tierra eran realmente malas, la vida aún existía y había sobrevivientes. Cal en un momento descubrió que no tenía acceso a ciertos archivos, lo que inmediatamente llamó su atención. Era el presidente y debía tener el control más alto de autorización, pero ese no era el caso. Cal tenía el presentimiento de que probablemente podría acceder a estos archivos utilizando los datos biométricos de su padre, y tras obtener secretamente el acceso mientras dormía, Cal escuchó todos los audios y vio las grabaciones realizadas por los exploradores durante su misión en la superficie. En ese momento, Bradford entendió que su vida estaba en peligro. Se dio cuenta de que si Sinatra ocultaba algo tan importante, era capaz de llegar a cualquier extremo para obtener lo que quería. Bradford se reunió con ella y le dijo que sabía lo que había ordenado hacer a Billy, una escena que podemos encontrar en el primer episodio. Antes de eso, Cal se encontró con la doctora Torabi y de manera críptica le dijo que solo confiaba en Collins y que Billy era un hombre peligroso. Aquí descubrimos de quién se inspiró para el mensaje que luego le daría a Collins. Sinatra le dijo a Cal que no creía que revelar la verdad sobre la superficie a los habitantes fuera una decisión viable. Pensaba que habría un caos generalizado y que la situación se saldría de control. Pero Cal se mantuvo firme en su postura.
creía que la gente tenía derecho a conocer la verdad a toda costa y que la administración no tenía derecho a ocultarles información. Algo que quedó muy claro fue que Robinson realmente amaba a Cal. El presidente podía tratar a Robinson como una aventura sin importancia en algunos momentos, pero para la respetada gente del servicio secreto era mucho más que eso. Vimos cómo Robinson expresó sus sentimientos hacia Cal cuando le dijo que no quería ser tratada como su amante. Hubo momentos en los que Cal prometió que le daría lo que quisiera y que realmente valoraba su existencia, pero Robinson no podía confiar en su palabra. Cal estaba atrapado en un desastre y muchas veces hacía promesas o decía cosas en un momento de desesperación. Además, estaba en un estado de ebriedad la mayor parte del tiempo, por lo que su desbordamiento emocional se debía a que no podía controlar sus impulsos. Robinson, mientras investigaba el caso de asesinato, se dio cuenta de que Collins era un hombre honesto y que no podía haber matado al presidente. Así que cuando lo fue a ver, le dijo que la muestra de ADN que había recolectado en la escena del crimen nunca llegaron al laboratorio. Le explicó que solo una persona tenía el poder para hacer algo así, apuntando su mirada hacia Sinatra. Robinson le dijo que necesitaban dejar de lado sus diferencias y reunir pruebas para demostrar quién era el verdadero asesino. Collins se conmocionó al enterarse de que Billy había sido asesinado. Jane montó un gran espectáculo llorando como si no tuviera idea de lo que había sucedido. Robinson usó sus contactos y descubrió que Billy había muerto por una sobredosis de drogas recreativas. Esto significaba que Billy no había consumido drogas accidentalmente, sino que alguien se las había administrado. Cualquier persona con sentido común y especialmente un agente del servicio secreto podía diferenciar entre drogas recreativas y no recreativas. Kane Bradford era el tipo de hombre que antes creía que la poesía y el arte eran pasatiempos inútiles destinados a los débiles. Nunca disfrutó leer poemas, pero últimamente había estado leyendo Darkness, de Lord Byron. El poema representaba simbólicamente el mundo en el que vivían y además era uno de los favoritos de su esposa fallecida. Nos mostraba cómo, después de la catástrofe, personas como Sinatra estaban dispuestas a hacer cualquier cosa para sobrevivir. La humanidad se había vuelto peor que los animales y parecía que el fin estaba cerca. A veces creemos que el dinero puede solucionar todos los problemas, pero creo que Cal Bradford habría refutado esa afirmación. Cal provenía de un entorno extremadamente adinerado mientras trabajaba en la industria petrolera, pero nunca fue feliz ni se sintió satisfecho con su vida. Su padre quería que fuera de cierta manera y aunque se esforzaba al máximo, nunca lograba impresionarlo. Cal quería una vida sencilla, soñaba con ser maestro de escuela, pero Kane dejó muy claro que los Bradford no estaban hechos para ese tipo de vida. Para Kane, cosas como la paz, la satisfacción y la felicidad no importaban. Había vivido su vida de una manera determinada y no le dio a su hijo el privilegio de ser diferente, de tener otros valores o un estilo de vida distinto. Le dijo a Cal directamente que si no quería formar parte del negocio, entonces debía dedicarse a la política. Cal podía ser un rebelde de corazón, pero la realidad era que nunca pudo enfrentarse a su padre. Y el pobre Cal perdió en ambos frentes. Por un lado, nunca logró hacer sentir orgulloso a su padre y por otro lado, su propio hijo no le tenía ningún respeto. Jeremy siempre sintió que su padre era demasiado pasivo, que nunca se defendía. En una ocasión incluso le dijo que bebía todo el día porque era demasiado débil para enfrentar la realidad. Ahora vimos que Kane entró en una habitación donde estaban Jeremy y Presley y le preguntó qué hacía allí, como si ya lo hubiera visto en la casa antes. Presley se sorprendió y se marchó, mientras que Jeremy discutió con su abuelo por haber hecho eso. Más adelante, Kane murmuró para sí mismo que había visto a la chica la noche en que Cal fue asesinado. Aquí hay dos posibilidades. Primero, que realmente vio a Presley y segundo, que pudo haber sido Robinson u otra persona que el anciano no pudo visualizar correctamente. La razón por la que se especula que pudo haber sido Robinson es que Kane a menudo confundía a Jeremy con Cal, así que tal vez pensó que Presley era Robinson. Dicho esto, me inclino a creer que Kane recordó correctamente lo que vio y que en realidad había visto a Presley esa noche. Supimos que Billy la solía invitar a la casa del presidente para jugar Nintendo Wii, y es posible que Cal ya sabía sobre esto. Sin embargo, Collins no tenía idea de esto, porque si lo hubiese tenido, no habría dejado que Presley se quedara con la tablet que tenía escondida bajo su cama. Creo que Presley se asustó después de la muerte de Bradford y no le reveló a su padre que estuvo en la mansión presidencial la noche del asesinato. Podría ser posible que Presley hubiera visto al asesino o que supiera cosas que podrían ayudar a resolver el misterio. Bueno, la forma en que ocultó la verdad y su reacción cuando Kane la descubrió nos indican que tenía miedo de ser descubierta. En una escena vimos que Carl, el vecino de Collins, tenía un perro como mascota, y en ese lugar había una estricta política de no permitir animales, y Collins no quería que su hijo tuviera problemas, ya que solía ir a su casa para jugar con el perro.
Collins era un agente del servicio secreto, por lo que tenía una habilidad innata para observar cada pequeño detalle a su alrededor. Notó que de repente había un hombre reparando el poste de luz justo frente a su casa. Tuvo el presentimiento de que Sinatra podría estar instalando una cámara de seguridad para vigilarlo más de cerca, y al final del episodio su sospecha se confirmó. Probablemente Sinatra sabía que Collins estaba a punto de tomar una decisión drástica, razón por la cual quería vigilarlo de cerca. Carl trabajaba en el departamento que manejaba la programación de la ciudad subterránea, lo que significaba que tenía acceso a todos los sistemas que mantenían la ciudad en funcionamiento. Como sabemos, la ciudad subterránea era como una cúpula, y había tecnología que permitía proyectar mensajes digitalmente en el cielo falso. Carl manipuló el sistema y las palabras "les están mintiendo" aparecieron en el cielo. Esto provocó una situación de pánico y Sinatra se dio cuenta de que lo inevitable había ocurrido. Este incidente tendrá graves consecuencias para la vida de Collins, pero él ya lo sabía perfectamente. She was the universe. Así concluye el poema de Lord Byron sobre el apocalíptico fin del mundo. A través del poema Darkness, la serie retoma su tema recurrente sobre la avaricia humana y cómo su egoísmo ha destruido el planeta, obligando a los sobrevivientes a refugiarse en hábitats antinaturales. Resulta irónico que un magnate del petróleo como Kane Bradford estuviera leyendo un poema de Byron, ya que los combustibles convencionales son los principales contribuyentes a la contaminación, el calentamiento global y el cambio climático. Kane era un hombre que siempre valoró lo material, guardó el marcapáginas que le había regalado su esposa como un recuerdo, pero nunca llegó a comprender el verdadero significado de la flor que estaba impresa en él. Era un padre que daba más importancia a los logros de su hijo que a su felicidad, y así fue como terminó perdiéndolo. Se dice que aquellos que se niegan a cambiar son los que terminan cambiando el mundo, proyectando una sombra oscura de la que nunca se recupera. A lo largo de sus vidas lo ven como un logro, pero solo el último hombre conoce la realidad. La naturaleza no perdona a nadie, ni siquiera a los palacios de los reyes coronados. En la serie, el presidente Carl Bradford era uno de los últimos hombres de su generación que quería hacer lo correcto, pero antes de que pudiera decir la verdad a su gente, fue asesinado. Sin embargo, Carl sabía que su muerte era inevitable. En el episodio anterior había especulado que Carl de alguna manera sabía sobre la misión encubierta de Billy en la superficie, y el quinto episodio reveló cómo descubrió la verdad. No le sorprendió que su padre tenía mucho más acceso y autorización a los archivos clasificados que él. Kane Bradford tenía dinero y experiencia en geología subterránea, lo que llevó a Sinatra a reclutarlo para construir su paraíso subterráneo. Incluso durante el funeral de Carl, Sinatra estaba sentado junto a Kane, lo que implicaba que el anciano sabía más sobre ese lugar que nadie. El único problema era el deterioro de su salud mental. Tenía demencia y solo recordaba fragmentos de la Operación Colorado. En el episodio, Kane revelaba secretos del proyecto confidencial, y nadie sabía cuál sería la próxima bomba que soltaría. Carl sabía que si confrontaba a Sinatra con la verdad, ella haría todo lo posible por suprimirla. Hubo una escena en el episodio donde Carl fue a una biblioteca y creó un mixtape en un CD. Tal vez me equivoque, pero tuve la sensación de que copió los audios en un CD en blanco y lo escondió en la biblioteca. Era bastante evidente que Carl quería dejarle una pista a Collins para que pudiera exponer a Sinatra y revelar la verdad al pueblo. En la tablet de Carl había algunos archivos con letras y números, los cuales también contienen una secuencia de 6 dígitos. Supongo que el número que dejó para Collins podría ser un número de archivo que quería que alguien encontrara. Anteriormente creía que este número era del registro de un avión, pero ahora tengo otra teoría. Usando la autenticación biométrica de su padre, Carl accedió a la carpeta clasificada Expedición de la Superficie, donde encontró 3 archivos. La primera transmisión en junio 23, donde vemos un video de Susan Donnelly, informando al control de la misión que el nivel de radiación provocado por su propia caída atmosférica seguía siendo muy alto. El otro contenía el primer contacto en junio 26, un audio que indicaba que había encontrado una mujer en el exterior. Los 4 exploradores querían llevarla al refugio en la montaña, pero Sinatra les ordenó no hacerlo y esperar nuevas órdenes. Por último, había un archivo llamado Exploradores Perdidos en el Océano, una grabación de la misión que revelaba que al no obedecer la orden, Sinatra envió a Billy Pace a eliminarlos. No estoy completamente seguro de esta teoría, pero creo que Carl pudo haber mezclado estos 2 audios en el CD que creó y puso el nombre de Jeremy en el disco para que nadie sospechara. En el episodio 1, a través de la perspectiva de Collins, vimos que el disco aún seguía allí, así que nunca se sabe quién podría encontrarlo. Con la ayuda de estos informes de misión de los 4 exploradores, Carl anotó 3 ubicaciones. Al buscar estas coordenadas en un mapa, encontramos que este punto se encuentra en Fairburn, Georgia, el segundo en Memphis, Tennessee y la última ubicada en Tulsa, Oklahoma.
Dicho esto, no sería descabellado asumir que las coordenadas donde Susan y su equipo encontraron a esta mujer podrían indicar una ubicación habitable en la superficie. Si Cal dejó estas coordenadas para que alguien las encontrara, entonces podrían ser la clave para ayudar a los residentes de Paradise a repoblar la superficie de la Tierra. Y hablando de la misteriosa mujer, supongo que puede ser la esposa de Collins. Cuando Collins llegó por primera vez a la escena del crimen, vio a Cal tirado en medio de la habitación con la cabeza sangrando. El análisis preliminar de la herida sugería que Cal fue golpeado con un objeto pesado, probablemente una roca grande, ya que el médico forense encontró muestras de lo que parecía ser tierra alrededor de la herida en la cabeza. Sin embargo, algo me dice que fue golpeado con un palo de golf. Podría estar equivocado, pero hubo demasiadas referencias al golf en este episodio, y sería irónico que Cal fuera asesinado con algo relacionado con su deporte favorito. Incluso tenía un simulador de golf en su casa con palos reales, así que todo es posible. Además, la ventana del balcón en la habitación de Cal estaba cerrada cuando escribió el número en el cigarrillo, lo que sugiere que estaba por irse a la cama. Si él no abrió la ventana para fumar, podría significar que su asesino saltó por la ventana después de matarlo. O tal vez alguien se escondía en el balcón y en el momento en que Cal abrió la ventana tras la desactivación del sistema de vigilancia, el asesino salió de las sombras y lo golpeó en la cabeza. En el episodio 1, Billy había notado algunas plantas aplastadas en el jardín y huellas en el camino, lo que implica que alguien pudo haber saltado del balcón para escapar. El médico forense también encontró signos de equimosis en la mano de Cal y tomó muestras de ADN de sus uñas, pero estas muestras nunca llegaron al laboratorio, porque alguien con mucho poder no quería que la agente Robinson y Collins identificaran al asesino de Cal. La razón por la que digo que solo necesitaban el ADN y nada más para atrapar al asesino es porque la administración ya tenía los registros de todas las personas que vivían en Paradise, por lo que habría sido un caso fácil de resolver si los agentes hubieran obtenido los resultados. Sin embargo, la historia cambia completamente si este misterioso asesino no está en los registros, lo que podría ser una de las razones por la que alguien influyente intentó obstruir en la investigación del asesinato. No querían que los residentes descubrieran la verdad. Y para ser honesto, estoy bastante seguro de que ni Bill ni Jane mataron a Cal. La serie ha sugerido frecuentemente que Sinatra ordenó el asesinato del presidente, pero eso sería una suposición demasiado obvia. No me sorprendería si el asesino fuera alguien completamente distinto. Alguien que se escondía dentro de la casa esperando el momento adecuado para actuar. Había una pintura en la oficina oval que intrigaba mucho al presidente Bradford desde el inicio de su mandato. Al principio no comprendía lo que el autor intentaba representar al mostrar a dos ancianas leyendo, pero con el tiempo comenzó a entender su significado. Esas dos mujeres pasaban el tiempo como si intentaran engañarse a sí mismas, creyendo que podían escapar de su destino. Muchas veces el presidente se veía reflejado en ellas. Sabía que el mundo estaba condenado, que una catástrofe estaba por destruir todo lo que la humanidad apreciaba, pero aún así permanecía en su despacho fingiendo no saber nada de lo que estaba por venir. Bradford de repente le pidió a Collins que le explicara el protocolo de Versalles y la ruta de evacuación que un presidente debía seguir en caso de emergencia. Collins sabía que en el fondo no preguntaba solo por curiosidad, sino porque tenía algo más en mente. Aunque no quería ponerlo en una posición difícil, no pudo evitar preguntar si debía tomar precauciones para proteger a su familia. Bradford sentía un gran aprecio por su agente, pero incluso él tenía prohibido revelar ciertos secretos. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para insinuarle lo que estaba por suceder sin entrar en demasiados detalles. Le aconsejó que le dijera a su esposa que no viajara a Atlanta, pues la situación allí ya no era la misma. Sabía que dos armas termonucleares estaban a punto de impactar la ciudad, por lo que trató de advertirle. Collins entendió la indirecta, pero también sabía que con información tan vaga no lograría convencer tan fácilmente a su esposa de cambiar de planes. Terry era una mujer independiente y determinada, cuya carrera era una prioridad para ella. Sabía que no aceptaría que alguien más decidiera por ella, y con esto en mente, Collins optó por no decirle nada. Fue una apuesta que decidió asumir, pero que, como luego descubriríamos, no resultó a su favor. Al final, Terry tuvo que ser dejada atrás y probablemente su esposo culpó a Cal por ello, ya que le había prometido que llegado el momento se aseguraría de que ella fuera rescatada. Esto es Series Desclasificadas. Collins y Robinson planearon tenderle una trampa a Sinatra y sabían que si todo salía según lo previsto, ella mordería el anzuelo. Carr había manipulado el sistema para que los mensajes en el cielo cambiaran cada cierto tiempo. Primero aparecía un mensaje diciendo que les estaban mintiendo y luego otro preguntaba si querían saber más. Collins quería que la administración sintiera que la situación estaba escalando, para que entraran en pánico y tomaran decisiones apresuradas. Sinatra llamó a la doctora Torabi y le dijo que sabía que había estado con el agente e incluso que habían tenido intimidad.
Torabi se quedó atónita al descubrir que Sinatra tenía cámaras instaladas incluso en sus espacios privados. You violated the privacy of my home? Sinatra le ordenó averiguar qué estaba tramando, por lo que Torabi fue directamente al café donde solía reunirse con él. Collins le reveló a Torabi que estaba decidido a enfrentarse, y como muestra de su rebeldía, se quitó el brazalete electrónico con un cuchillo, enviando un mensaje claro de que se alzaría contra las autoridades. Mientras tanto, Robinson se infiltró en el subsótano y robó todas las armas que la administración tenía bajo custodia. Con las armas listas, un grupo de rebeldes y mensajes provocadores apareciendo en el cielo, Robinson y Collins decidieron atraer a las figuras más importantes al refugio de emergencia. Sabían que si los altos mandos creían que sus vidas estaban en peligro, se dirigirían al refugio, lo que les daría la oportunidad perfecta para encerrarlos allí. Todo iba según el plan, hasta que de repente Torabi se dio cuenta de las verdaderas intenciones de Collins y advirtió a Sinatra para que no llegara al refugio. Así que, mientras Sinatra y Torabi lograban evitar la trampa, todos los demás líderes de la sociedad subterránea quedaron atrapados en el búnker. El sistema se reinició para borrar los mensajes en el cielo, lo que provocó el primer apagón en Paradise y desató el caos en las calles. Collins corrió hacia la casa de Sinatra y al entrar vio a Torabi sentada en las escaleras. Ella le dijo que buscara el diálogo ya que creía que no había necesidad de una guerra que pusiera en peligro a todos. Y fue en este momento en que Sinatra reveló algo que Collins jamás habría imaginado. Su esposa, la doctora Terry Rogers, seguía viva y Sinatra lo sabía desde el principio. La doctora Rogers era una mujer autosuficiente y prudente que no ignoraba la realidad. Tenía una mentalidad científica y vimos cómo educaba a sus hijos y se aseguraba que también entendieran el mundo en el que vivían. Vimos que tanto Collins como su esposa fueron llamados por el director de la escuela de Presley, ya que los padres de otro estudiante se habían quejado con ella. Presley realizó un elaborado experimento para representar la desigualdad en el mundo. Distribuyó un pedazo de pastel a cada estudiante para demostrar cómo deberían asignarse los recursos de manera ideal, y luego tomó todos los pedazos y se los dio a un solo niño, representando simbólicamente la realidad en la que vivimos hoy en día. Como resultado, los demás estudiantes obligaron a ese niño que recibió toda la comida a comérsela por completo. Los padres del niño se quejaron, pero la doctora Rogers se mantuvo firme, ya que no consideraba que su hija hubiera hecho algo malo. Sabía que el niño no debería haber pasado por esa situación, pero dejó en claro que las intenciones de su hija no eran equivocadas. Collins literalmente tuvo que sacarla de la oficina del director, aunque en el fondo estaba orgulloso de esa pequeña rebelión que mostró su esposa. Fue en ese momento cuando le dijo algo que recordaría antes de declarar la guerra contra Sinatra. Well, sometimes making a scene is the only thing you need to do. Así que Collins volvió a recordar esas palabras cuando cargó su arma y se preparó para la acción. La doctora Rogers trabajaba para el Centro de Control y Prevención de Enfermedades y sabía que el trabajo que realizaba en Atlanta era de máxima importancia. Aunque es solo una teoría, creo que es posible que los científicos con los que trabajaba supieran sobre la catástrofe o incluso que fueran responsables de ella. Tal vez la doctora ya tenía conocimiento previo de lo que estaba a punto de suceder, y quizás seguía con vida porque había encontrado la manera de sobrevivir. Sin duda, Sinatra no quería que Collins supiera que su esposa aún seguía viva. Una razón podría ser que no quería que nadie supiera que todavía había gente en la superficie, o tal vez temía que si Rogers era rescatada y llevada a la ciudad subterránea, se desataría una cadena de secretos. En cualquier caso, Sinatra usaría esa carta en contra de la gente y trataría de detener la rebelión a toda costa. Otra carta bajo la manga era Jane, y nadie sabía que había matado a Billy por sus órdenes. Jane rastreó a Presley para obtener una ventaja sobre Collins y averiguar su ubicación. Era una mujer astuta, una asesina despiadada que al parecer no tenía ni una pizca de remordimiento en su interior. No dudó ni un segundo matar a Billy, alguien con quien fingía estar enamorada. Creo que Presley tenía sus razones para salir en busca de respuestas, ya que quería desbloquear la tablet y encontrar a Jeremy, pero al hacerlo puso en peligro su vida y la rebelión en general. Presley logró localizarlo y con la ayuda de su abuelo, Kane Bradford, pudo desbloquear la tablet. Aquí descubrieron las mentiras de Sinatra sobre la existencia de vida en el mundo exterior. Tal vez Jeremy pueda exponer a la administración hasta cierto punto, pero con Presley en manos de Jane, creo que Sinatra hará todo lo posible por contener el daño y reforzar su versión de los hechos. Pero, ¿cómo llegó la tablet a sus manos? Se reveló que la chica recogió la tablet del presidente en el jardín fuera de su casa. Nadie se la entregó ni la tomó de la habitación. Simplemente la encontró en los arbustos porque quería saber más sobre la muerte de su madre. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿cómo llegó el dispositivo allí?
Supongo que Cal podría haber estado fumando en el balcón mientras intentaba descubrir más secretos en la tablet cuando alguien lo atacó y la dejó caer accidentalmente, o la arrojó para evitar que su asesino se apoderara del dispositivo más confidencial del mundo. Durante su última visita a la mansión de Cal, Presley vio un extraño símbolo de flor en la chaqueta de mezclilla de una persona que salía apresuradamente del lugar. Este símbolo misterioso se parecía inquietantemente al que habíamos visto en el preciado marcador del libro de Kane, un regalo de su difunta esposa. Entonces, ¿es posible que Kane haya fundado alguna especie de culto u organización secreta en el pasado y que debido a su demencia ahora lo haya olvidado por completo? Tal vez uno de esos miembros mató a Cal para mantener su existencia en secreto. Sería irónico si el símbolo que Kane conservó en memoria de su esposa fallecida tuviera algo que ver con la muerte de su hijo. En el presente, la tablet reveló que 2 armas termonucleares impactaron a Atlanta. Collins utilizó bengalas para obligar a Sinatra a apagar el programa del cielo artificial de la cúpula, rompiendo la ilusión de la realidad. Sinatra temía que Collins supiera sobre la misión secreta de Billy y pudiera revelarla a los residentes, por lo que no tuvo más opción que desactivar el sistema. Sin embargo, este apagón probablemente tendrá un impacto psicológico en las personas, recordándoles que no estaban viviendo en el mundo real. Están atrapados en un entorno falso controlado por unos pocos multimillonarios. Y para empeorar las cosas, Jeremy, quien vio los archivos clasificados en la tablet de su padre, estaba gritando a todo pulmón, contándole a las personas sobre el asesinato de los 4 exploradores y las condiciones de la vida en la superficie. Pero una vez más, esto no es toda la verdad. Susan Donnelly grabó 2 informes de misión. Inicialmente informó que la Tierra exterior no era apta para el reasentamiento debido a los altos niveles de radiación. Presumiblemente, los 4 exploradores se aventuraron a tierras lejanas donde finalmente encontraron una mujer. En la segunda grabación, Susan reveló que la vida podía sostenerse en la superficie, pero esta ubicación no revelada no parecía estar cerca de Colorado, y es probable que ni siquiera esté en Estados Unidos. Además, estos 4 exploradores usaron un traje especial de materiales peligrosos para llegar a un lugar seguro. Y las personas que presas del pánico corran fuera de la cueva sin el equipo adecuado probablemente solo acabarán muertas. Siento que este es el tipo de desastre que Sinatra intentó evitar desde el principio, pero nadie quiso escuchar. Una de las preguntas más importantes que quedan es si Nicole Robinson se acabará rindiendo. Ya sabemos que Sinatra podría usar a Presley para chantajear a Collins, pero ¿será suficiente para convencer a Robinson de que detenga el golpe? Últimamente ha demostrado una obsesión creciente con las armas. No estoy seguro de esto, pero podría ser posible que inicie su propia guerra convencida de que Sinatra es la villana y cause estragos en toda la ciudad subterránea hasta el punto de no recuperación. Para quienes han visto Silo, esto es similar a lo que Patrick Kennedy intentó hacer en su momento. Quería abrir las puertas porque creía que el mundo exterior era seguro. Bueno, Robinson me está dando vibras muy negativas y ahora no puedo evitar preguntarme, ¿mató ella al presidente? Collins todavía no confía completamente en ella y creo que tiene razón en no hacerlo, ya que su obsesión con las armas es inquietante. Y además, con todo ese arsenal en su poder, en este momento es la persona más peligrosa de Paradise. Retrocedemos en el tiempo y vemos lo que sucedió dentro de la oficina oval cuando quedó claro que el mundo estaba al borde de la destrucción. Descubrimos que debido a la erupción de un supervolcán en la Antártida, las capas de hielo comenzaron a derretirse. Las cenizas volcánicas cubrieron el cielo y desencadenó un mega tsunami de más de 300 pies de altura. El presidente Bradford y su equipo sabían que una catástrofe de tal magnitud ocurriría, pero no anticiparon que sucedería solo en cuestión de minutos, sin tiempo suficiente para prepararse. Anteriormente lo vimos pedirle a Collins que lo guiara a través del protocolo de emergencia y le mostrara exactamente cómo sería escoltado fuera de la Casa Blanca. La mayoría de las zonas costeras quedarían sumergidas debido al tsunami, y el pánico se apoderó de todos, ya que nadie sabía qué hacer en esa situación. La administración decidió ocultar la verdad a la población para evitar un caos masivo. Bradford y su equipo sabían que no podían llevar a todos a la ciudad subterránea en Colorado, y que si la gente se enteraba sería imposible controlarla, por lo que decidieron mantenerlo en secreto para quienes no estaban en la lista. En un momento, Bradford notó a un anciano que trabajaba en la limpieza de la Casa Blanca, realizando sus tareas con total normalidad como si no le afectara lo que ocurría a su alrededor. Su calma y actitud despreocupada inquietan a Bradford, llevándolo a tomar una decisión que estratégicamente fue lo peor que pudo haber hecho en ese momento. Pero también demostró que era un buen hombre, quizás demasiado emocional para ser un presidente. Bradford decidió ignorar todos los protocolos. En un discurso aseguró a la gente que todo estaría bien y que la administración estaba trabajando para mejorar la situación.
Cal libraba una batalla interna con su conciencia y al final, después de hablar con el anciano, simplemente hizo lo que sintió que era correcto. Quería que supieran lo que estaba por suceder, para que al menos tuvieran la oportunidad de estar con sus seres queridos y despedirse. Así que Bradford volvió a dirigirse al público y le dijo a los ciudadanos de Estados Unidos que la situación estaba fuera de control, y que esta vez el mundo realmente llegaría a su fin. Como era de esperarse, la gente entró en pánico y se tornó violenta. Collins y Robinson no querían recurrir a la fuerza, pero tuvieron que abrir fuego para asegurarse que el presidente fuera escoltado con seguridad fuera de la Casa Blanca. Marcia, quien había trabajado como secretaria y asistente del presidente desde el comienzo de su administración, quería saber la verdad sobre lo que estaba ocurriendo para asegurarse de que su familia y sus hijos estuvieran a salvo. Le pidió ayuda a Collins repetidamente, rogándole que le dijera la verdad, pero él tenía las manos atadas. Ni Collins ni nadie más estaba autorizado a revelar que solo un pequeño grupo de personas sería llevado a la ciudad subterránea. Esta lista ya estaba hecha y sin importar lo mal que se sintiera al respecto, nadie podía hacer nada para cambiarlo. Collins nunca podría olvidar la mirada de Marcia cuando lo vio por última vez desde el helicóptero. Había algo inquietante en la forma en que ella y miles de personas más observaban cómo los privilegiados se escapaban y los dejaban atrás. En ese momento, Marcia y muchos otros comprendieron cuán pequeños e impotentes eran ante el verdadero poder y cómo la vida podía comprarse con él. Cuando Collins le informó al presidente que su esposa aún estaba en Atlanta, este supo que su equipo no podría rescatarla a tiempo. Aún así, no le reveló toda la verdad a Collins, probablemente para evitar que tomara una decisión irracional. Justo antes de abordar el avión, Collins se dio cuenta de que tendría que dejar a su esposa atrás. Bradford se le acercó y le dijo que debía estar allí para sus hijos y que no cometiera el error de regresar por su esposa. Collins entendió que sin importar qué decisión tomara, viviría con el peso de no haber podido salvar a todos. Eligió abordar el avión y en ese momento perdió una parte de sí mismo. Con lágrimas en los ojos, un nudo en la garganta y culpa en el corazón, abrazó a sus hijos y observó cómo el mundo ardía mientras volaba hacia la ciudad subterránea. La crisis de los misiles en Cuba fue una confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética que duró casi 13 días. Como respuesta al despliegue de misiles nucleares estadounidenses en Turquía e Italia, el régimen soviético decidió hacer lo mismo en Cuba. Fue el momento en que ambas naciones estuvieron más cerca de una guerra nuclear, aterrorizando a todo el mundo. Figuras como Adlai Evin Stevenson II, embajador estadounidense en la ONU, se sintieron engañadas por la administración de Kennedy al no haber sido informadas de todo el desarrollo. Desde la presidencia de Eisenhower existía el Nuclear Football, un maletín que permite al presidente lanzar un ataque nuclear desde cualquier lugar. Sin embargo, después de la crisis de los misiles en 1962, este sistema fue mejorado. Expertos sabían que una catástrofe natural podría llevar al mundo a un conflicto nuclear. Mientras el presidente volaba hacia la ciudad subterránea, los generales le informaron que debía lanzar un ataque nuclear antes de que otro líder lo hiciera. Tras la reunión, Cal les dijo que necesitaba un momento para tomar la decisión, entrando en su cabina y abriendo el maletín nuclear. Sinatra, dándose cuenta de su dilema, entró y él le reveló algo que cambiaría el curso de los acontecimientos. El maletín tenía dos códigos con propósitos distintos. El código rojo activaba el ataque nuclear, pero el código azul deshabilitaba todos los dispositivos electrónicos del mundo. Sin embargo, Sinatra le advirtió sobre las consecuencias. Si utilizaba el código azul, se estimaba que la humanidad tardaría 500 años en restaurar sus sistemas. El dilema de Bradford recordaba las decisiones metafóricas en Matrix. Podía mantener el mundo en la ilusión o revelar la verdad y dejar que la gente decidiera su destino. Sinatra creía que desactivar la tecnología no ayudaría a la humanidad y que sería imposible recuperarse. En su opinión, era mejor garantizar una muerte indolora y salvar a un pequeño grupo que pudiera reconstruir la civilización, pero Bradford eligió la esperanza. Decidió darle a la gente la oportunidad de decidir su propio destino en lugar de jugar a ser Dios. Sabía que incluso con una mínima posibilidad de éxito, prefería arriesgarse y dejar que el universo determinara su futuro. Y el presidente le dijo a Sinatra que la mataría si intentaba detenerlo. Posterior a esto, ingresó el código azul en el sistema, dándole a la humanidad otra oportunidad de redimirse. Sinatra tenía a Presley bajo su custodia, y le dijo a Collins que si quería que su esposa e hija sobrevivieran, debía cancelar la operación, liberar a los rehenes y entregar todas las armas. Inmediatamente después de eso, hizo otra revelación impactante. Afirmó que creía que alguien del exterior era el responsable del asesinato del presidente. Le hizo escuchar a Collins algunos mensajes de audio enviados por personas del exterior, y una de esas voces era la de su esposa, la doctora Terry Rogers.
Personalmente, no sé si la doctora sigue viva o si Sinatra simplemente hizo que Collins escuchara un mensaje del pasado para que se rindiera y cancelara la operación. Pero lo que logró fue quebrar su determinación. Sinatra le dijo que lo necesitaba de su lado para descubrir quién estaba detrás del asesinato. Algo que quedó muy claro fue que Sinatra temía que los sobrevivientes del mundo exterior descubrieran la ubicación exacta de su ciudad subterránea e intentaran infiltrarse. Sabía que había muchas personas afuera con un profundo resentimiento hacia la administración. Será interesante ver qué hará Collins a partir de aquí, aunque creo que cancelará la operación porque tiene mucho en juego. Todos le decían a Cal que hacer lo correcto no siempre era lo mejor, pero Cal no era un político de corazón. Era un licenciado en literatura que sabía que no es la muerte lo que destruía a los hombres más fuertes, sino el peso de sus propias acciones. No escuchó a los altos funcionarios y decidió revelar la verdad al público porque quería darle la oportunidad de despedirse de sus seres queridos. Quería que supieran que se avecinaba un desastre masivo que los afectaría a todos, y no puedo evitar pensar que fue esa verdad lo que terminó costándole su vida. Solo se puede especular sobre cómo habrían cambiado las cosas si Cal hubiera actuado de otra manera. Si hubiera seguido el juego, nadie lo habría culpado de la catástrofe, ya que hubiese parecido que estaba tan desinformado como los demás. Anteriormente, Presley le dijo a Jeremy que había visto una persona salir de la habitación del presidente la noche del asesinato de Cal. Este misterioso individuo llevaba una chaqueta con un símbolo de flor impreso en la espalda. En el segundo episodio, vimos que los trabajadores que construían el búnker de Colorado usaban ropa similar, lo que sugiere que el asesino podría haber sido parte del proyecto en algún momento, pero no se le permitió entrar a Paradise, lo que lo llevó a buscar venganza contra el hombre que los dejó atrás junto a sus familias. El día del desastre, algunas personas escucharon rumores sobre un refugio seguro para multimillonarios en Colorado, razón por la cual todos los que sobrevivieron al tsunami se dirigieron hacia el refugio con la esperanza de asegurar su futuro. Pero Sinatra no permitiría que tomaran refugio en su paraíso bajo ninguna circunstancia, y eso alimentó aún más el resentimiento hacia los privilegiados. Finalmente, la mayoría de la gente condenó a Cal por aliarse con los ricos y salvar solo a los más adinerados, en lugar de los ciudadanos que había jurado proteger. La historia nos dice que todas las grandes civilizaciones se construyen sobre mentiras, muertes y engaños, y Paradise no es diferente. El final de la temporada 1 presentó al hombre responsable de la muerte de Cal Bradford, quien asesinó al presidente por cosas que nunca hizo o de las que ni siquiera estaba consciente, para ser más preciso. Finalmente se reveló la identidad del asesino, y no era otro que Trent, quien vivía disfrazado como Ellie Davis, el bibliotecario oficialmente registrado como residente de la ciudad subterránea. Pero esta no fue la primera vez que intentó matarlo. Ya había hecho un intento de asesinato poco después de que Cal ganara las elecciones. Parecía que había convertido en la misión de su vida vengarse del perpetrador a quien culpaba por la muerte de su amigo, y no se detendría hasta terminar el trabajo. Hace unos 12 años, Sinatra sentó las bases de su ambicioso proyecto en Colorado, respaldada por nada menos que Cain Bradford Industries. La empresa de Cain contrató a un gran número de trabajadores para excavar las montañas rocosas y crear un búnker subterráneo que en el futuro cercano se convertiría en el hogar de más de 25.000 personas. Uno de esos empleados era Trent, quien trabajaba como gerente de proyecto en la instalación y supervisaba los turnos de los trabajadores. Durante su tiempo allí, descubrió que muchos de sus hombres estaban enfermando. Investigó el asunto y encontró rastros de residuos de arsenopirita que estaban envenenando a la gente, algo que intentó informar a los superiores, pero estos solo le aseguraron que el proyecto pronto llegaría a su fin. El problema era que Trent no quería que sus hombres murieran cavando túneles para ricos. Con el tiempo, había desarrollado un afecto por un hombre llamado Abdul Rahman, a quien llamaba Adam, y no quería perderlo. Sin embargo, antes de que pudiera denunciar lo que ocurría, fue despedido del proyecto y enviado a casa. Intentó advertirle junto a los demás sobre la verdad detrás del fin del mundo, pero nadie le creyó, ya que estos hombres necesitaban desesperadamente dinero y trabajos para mantener a sus familias. Tras su despido, Trent se encerró en su habitación y comenzó a investigar el proyecto, solo para descubrir que todo llevaba un mismo nombre: el industrial Cain Bradford, cuyo hijo Cal se postulaba para presidente. La ironía es que para un extraño parecía que Cal realmente quería ser presidente. Él fue quien aprobó el proyecto Colorado y por lo tanto debía ser considerado responsable de todas las muertes. Pero la verdad era que Cal nunca tuvo idea de lo que estaba ocurriendo en la empresa de su padre, ni siquiera quería formar parte de ella. Su verdadero sueño era enseñar inglés en una escuela y su único error fue no haber tenido el valor de enfrentarse a su padre. Por ello, terminó pagando con su vida. Trent, como todos los demás, culpó a Cal por envenenar a su compañero de trabajo y ocultar la verdad, y por eso intentó alertar a los medios de comunicación sobre su participación en este proyecto diabólico.
Sin embargo, nadie lo escuchó y aquellos que se atrevieron a publicar la verdad fueron silenciados por la empresa mediante demanda por difamación. Fue entonces cuando se dio cuenta de que para hacer que la gente lo escuchara tenía que hacer ruido, así que imprimió un arma 3D para disparar al presidente frente a la Casa Blanca. Trent fue arrestado rápidamente y enviado a la peor prisión del país, donde probablemente habría pasado el resto de su vida, pero la catástrofe le dio una segunda oportunidad. En medio del caos en la prisión, Trent robó el uniforme de un oficial muerto y se dirigió directamente a la carretera que llevaba al búnker, donde asesinó a una pareja llamada Ellie y Margaret Davis, robando sus identidades para llegar a Paradise con una mujer que encontró en una gasolinera. Trent pasó más de 7 u 8 años en prisión, ardiendo de rabia contra aquellos que lo encerraron por exponer sus crímenes. Se sintió devastado cuando Adam le dijo que estaba muriendo, probablemente debido a envenenamiento por arsénico. Quería que los ricos pagaran por lo que le habían hecho a la gente común. Sin embargo, una vez que entró en Paradise, decidió darles una segunda oportunidad, ya que lo que habían construido para salvar a la humanidad era asombroso. Con el tiempo, se dio cuenta de que la estructura subterránea no era diferente de la mansión de un hombre rico. Contenía los mismos males de la sociedad capitalista, solo que los ocultaba mejor. Cuando vio a Cal de nuevo la noche de su asesinato, recordó todo lo que había perdido en el pasado y decidió terminar lo que había comenzado. Trent robó un uniforme con un símbolo de flor del museo y se infiltró en la mansión de Cal alrededor de las 11 p.m. Coincidentemente, esta fue la misma hora en que Bill y Jane apagaron la cámara para usar la consola de videojuegos del presidente. No creo que Trent haya pensado realmente en las cámaras de seguridad dentro de la mansión. Simplemente esperó hasta las 11 de la noche creyendo que el presidente estaría dormido y que su personal de seguridad, especialmente Collins, se habría ido. Así que entró en la habitación de Cal por la puerta principal, y mientras fumaba en el balcón revisando su tablet, Trent lo golpeó con una broca de perforación, la misma herramienta que alguna vez usó para construir su ciudad, aunque en realidad nunca fue el paraíso de Cal. Esta vez no abandonó la habitación hasta asegurarse de que su objetivo estaba muerto. Quería estar seguro de que Adam y el resto de los trabajadores que murieron construyendo el paraíso de los ricos finalmente obtendrían la justicia que merecían. Sinatra le había dicho a Collins que el ADN encontrado en la escena del crimen no coincidía con el de ningún ciudadano. Así que básicamente estaba claro que quien mató al presidente o bien venía de afuera o en este caso vivía bajo una falsa identidad. Anteriormente, Collins también descubrió que su hija estaba bajo custodia de Sinatra, por lo que no tuvo más remedio que seguir sus órdenes. Collins salió de la casa, le contó todo a Robinson y le pidió que liberara a todos los miembros de la administración que estaban cautivos. Ambos emprendieron una búsqueda para encontrar al asesino de Bradford. Collins fue a la mansión del presidente y escuchó un disco que había hecho para Jeremy. En ese disco, Bradford mencionó que había ido a la biblioteca para grabarlo y también para esconder ciertos secretos de Estado. No le tomó mucho tiempo a Collins darse cuenta de que el número que el presidente escribió en el cigarrillo era el número decimal de Dewey de un libro escondido en la biblioteca. Antes de su muerte, Cal escondió lo que había aprendido sobre el mundo exterior dentro de la biografía de Peter Lawford, titulada El hombre que mantuvo secretos. En su época, Lawford y Frank Sinatra eran amigos cercanos y parte del grupo de entretenimiento Rat Pack, pero tuvieron una pelea y Sinatra lo expulsó. Algo similar a lo que ocurre en este caso entre Cal y Samantha. Cuando Collins descifró el código, se dirigió a la biblioteca para descubrir sus secretos, pero antes de que pudiera entenderlo todo, Trent lo golpeó en la cabeza y lo ató. Robó el libro y corrió hacia la salida para escapar de la ciudad subterránea, pero antes de que pudiera hacerlo, Collins y Robinson lo acorralaron. Sin posibilidad de huir, Trent decidió saltar a la muerte. Aunque quería contarle al mundo sobre la ciudad subterránea y todas las mentiras de los ricos, parecía que alguien más haría ese trabajo por él. Al matar al presidente, Trent había desatado una serie de eventos de los que Paradise nunca se recuperaría. Jeremy no dejaría que la muerte de su padre fuera en vano, y es probable que ayude a Collins a reubicar a los residentes en el mundo exterior para que puedan volver a llevar una vida normal, tal como Cal habría deseado. Una cosa que quedó clara fue que Jane era una psicópata. Literalmente jugó con Sinatra haciéndole darse cuenta de las consecuencias de ir en su contra. Sinatra no quería que lastimara a la hija de Collins, ya que sabía que era la única carta que tenía para obligarlo a obedecer sus órdenes. Puede que le haya dicho que hiciera lo que fuese necesario, pero creo que en el fondo esperaba que no tuviera que llegar al extremo de matarla. Sinatra tenía pensamientos contradictorios y no fue capaz de tomar una decisión, por lo que dejó todo en manos de Jane. Jane le pidió si podía quedarse con la consola Wii en la que solía jugar en la mansión presidencial, y Sinatra no podía creer lo que estaba escuchando. Como cualquier persona sensata lo haría, le preguntó si había perdido completamente la cabeza, y Jane no se lo tomó nada bien y más tarde le dijo a Sinatra que había eliminado al objetivo, pero lo hizo a propósito porque tenía algo más en mente.
Poco después, Collins llegó a la casa de Sinatra y le contó todo sobre Trent y cómo se había quitado la vida. Cuando se enteró de la muerte de su hija, se llenó de ira. Mató a los guardias y justo cuando estaba a punto de disparar a Sinatra, Jane apareció y le disparó en el pecho. Pero lo hizo asegurándose de no matarla, sino que la dejó sin la capacidad de hablar, al menos por el momento. De cierta forma, Jane le salvó la vida porque si no hubiera intervenido, Collins probablemente la habría matado en un arrebato de furia. Luego, Jane actuó como si fuera inocente frente a Collins y le aseguró que Presley estaba a salvo junto a ella. De manera sádica, Jane le dijo a Sinatra que no habría sufrido de esa manera si tan solo le hubiera dado la consola Wii. Una petición bastante extraña, lo que le da una combinación perfecta de locura e inteligencia. Era una depredadora en la cima de la cadena, y tengo la sensación de que jugará un papel crucial en la segunda temporada. Por su parte, al parecer, Sinatra quedó en coma. Al principio, Collins no quería dejar a sus hijos y salir a la superficie, pero Robinson le recordó su deber. Le dijo que tenía que hacerlo no solo por su familia, sino también para ahorrar los sacrificios de tantas personas. Robinson le dijo que los métodos de Trent quizás no fueron los correctos, pero que él no era un mal hombre. Era una víctima del sistema y había visto cosas que lo habían cambiado por completo. Trent quería justicia para sus trabajadores y no podía vivir con el hecho de que la administración había logrado ocultar todos los crímenes que se habían cometido en el pasado. Sabían sobre los depósitos de arsénico y aún así permitieron que los empleados murieran. Así que Collins decidió salir y encontrar la verdad. Creo que posteriormente encontrará a su esposa, pero lo interesante será ver qué hace después. No sé cómo responderá la administración a todo lo que ha sucedido, cómo personas como el vicepresidente Henry Baines y otros poderosos aprovecharán la ausencia de Sinatra, ni si habrá algún cambio en la forma en que se hacían las cosas en el pasado. Pero de lo que sí estoy seguro es de que nada volverá a ser igual. La gente exigirá respuestas y la administración tendrá que dárselas más temprano que tarde. En cuanto a Jeremy, creo que se meterá en la política como su difunto padre. No me sorprendería que se convierta en activista y le declare la guerra al gobierno actual. Escuchó la cinta que su padre le dejó, donde le decía que si no le gustaba el mundo que había creado, debía involucrarse en el sistema y arreglarlo. ¿Qué te pareció el final de temporada? Déjame en los comentarios aquí abajo. Y si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para estar al día de todas las novedades. Hasta la próxima.